Vivimos ya un momentum de la economía en los mercados, aquí en Ponte en Acción, en este día histórico para el Banco Central Europeo, con todo el terremoto, con todo el estrés y la tensión financiera como telón de fondo. Saludo ya a mis siguientes invitados, a Hernán Cortés, gestor de Olea Gestión. Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando, ¿qué tal estás? Y a Juan Ramón Caridad, del Máster MFIA. Hola Juanra, ¿qué tal? Hoy con corbata y de negro. No, gris, pero no, negro no, gris. Gris Y no marengo. sé, ha sido casualidad, Ha no sido hay ningún casualidad. mensaje inducido. Verde esperanza también. Es verdad. Bueno, como me parece muy fuerte empezar preguntando si esta semana ha empezado ya una recesión o no en Estados Unidos y en Europa, y me vais a llamar de todo, voy a ir un poquito... ¿Va a ser más fácil la primera o no? A lo mejor es más difícil incluso. Os pido que os mojéis esta tarde, 50 o 25 puntos, Banco Central Europeo. Juanra. Debería ser 0,50 porque una cosa es lo que hagan con los tipos de interés y la inflación. Y la inflación en Europa está por encima del 8, la subyacente es una línea recta que se encamina al 6 y aunque vayamos a tener cierto margen a partir de marzo, lo que estamos viviendo en Europa no tiene nada que ver con los tipos de interés, es una crisis de confianza y no está afectando a los mercados de crédito. Si uno lo mira en profundidad hay algo de ampliación, pero lo que está la tormenta que estamos viendo en las acciones, en los precios del equity de la bolsa, no está afectando de igual manera a los mercados de crédito. Ahora, sí que es verdad que, bueno, por templar gaitas y buscar consensos, el cuarto de punto, pues yo creo que contentaría a todo el mundo. Hernán. Sí, yo creo que los 50 puntos básicos van a caer edulcorados con un mensaje tranquilizador de cara al futuro de que se van a monitorizar los acontecimientos y la estabilidad de los mercados con mucho cuidado, porque los bancos centrales tampoco están para desestabilizar los mercados, pero claro, Europa, el euro está en tipos del 2,5 con inflaciones del 8,6, mientras que esta misma pregunta para Estados Unidos, claro, Estados Unidos está con inflaciones del 6,5 y tipos del 4,5, ¿no? Entonces, pues claro, yo creo que nosotros todavía tenemos la inflación mucho más alta y los tipos de interés mucho más bajos. Entonces yo creo que tenemos que hacer un acercamiento a unos niveles, ya no digo iguales, pero próximos, ¿no? Para a los niveles del dólar, ¿no? Entonces yo creo que sí es más planteable para la Reserva Federal, a lo mejor, bueno, que ya está a velocidad de 25 puntos básicos y no a velocidad de 50, el plantearse decir, bueno, pues voy a esperar una reunión más para tener más datos, para tomar una decisión con más convicción. Pero en el caso europeo lo veo complicado. O sea, yo creo que tomarán la decisión de los 50 y decir, bueno, y ahora ya en 3 sí nos podemos tomar las cosas con más tranquilidad, pero es que este ajuste con estos niveles de inflación es que es muy necesario, ¿no? De que en el caso de la Reserva Federal, hasta la próxima semana todavía quedan días, por tanto todavía ahí puede pasar de todo, bueno, malo, irregular, pero creo, Hernán, que tiene también la misma empanada allí que la que tenemos nosotros allí. Lo digo porque, mira, cojo por aquí y veo que Goldman Sachs, Barclays, Nomura y NatWest dicen que la Fed no va a subir tipos, pero BlackRock, Citi, Morgan Stanley y JP Morgan dicen que sí. Que hay una división completa. Sí, pero dentro de un rango estrecho, porque el que cree que sí son más 25 y el que cree que no, no dice bajarlos, sino dice no subirlos. Entonces, bueno, que los tipos se queden en el rango 4,5, 4,75, están ahora, o se vayan al 4,75, 5, tampoco es, en términos de magnitud monetaria, no es un gran cambio. O sea, yo creo que pues, el trabajo está muy avanzado en Estados Unidos, en cambio en Europa está en un estadio muy más temprano. Entonces yo creo que eso es lo que nos cambia mucho las circunstancias de una zona geográfica y la otra, ¿no? Y esto es una opinión personal, es que los bancos de inversión anglosajones son unos artistas en esto de darle la vuelta a la tortilla. Hemos dejado ya de hablar, Juanra, del Silicon Valley, del Signature, del First Republic Bank y compañía, y ahora el foco está
situado sobre Credit Suisse, también con razón, estaba completamente justificado, evidentemente, pero esto es así. Bueno, sí, no puedo estar más de acuerdo. Hemos pasado de que un banco pequeño ha cometido un error a la hora de gestionar el riesgo de duración a inferirse que muchos bancos regionales tienen, por tener depósitos no garantizados, han cometido ese error, que eso todavía no está demostrado, y en 24 horas tenemos una crisis que también, y yo creo que hay que tratar con mucho respeto a Credit Suisse. Credit Suisse es un banco sistémico, o sea, lo que estamos hablando, y más con un banco central suizo detrás, trasciende a lo que es un poco esa realidad, ¿sabes?, más local. Y además lo que es llamativo, yo creo que tenemos todos que reflexionar y no hay respuestas fáciles, es unas noticias desde Arabia Saudí que dicen que no va a haber más ayuda, no está diciendo que vaya a quitar la existente en un banco que está capitalizado y que tiene muchas líneas de negocio que son rentables, aunque hay algunas que estén sufriendo y necesitan una reestructuración. Así que, sin duda que sí, pero yo creo que este tema es muy distinto al de tipos de interés, porque incluso en Estados Unidos, o sea, ¿qué bancos son los que han tenido un problema de colaterales a la hora de gestionar la duración? A día de hoy es 1 o 1,5. No es un tema sistémico, no cambia la estabilidad del sistema porque suban o dejan de subir un cuarto de punto. Es más un tema mucho más emocional, mucho más de crisis de confianza, y si fuera de verdad una crisis sistémica, económica, de recesión, los spreads de crédito de muchísimos bonos, sectores y compañías deberían haber reaccionado muchísimo más. Así que yo creo que no va tanto por tipos de interés. Efectivamente, ayer la verdad es que hubo bastante jaleo porque luego tuvo que salir el Banco Nacional Saudí a decir que no era correcta la información que se estaba dando en los medios. No es que no quisiese meter ni un solo franco suizo más en el capital, sino que por temas regulatorios no lo podía hacer. Pero fíjate lo que te digo, Juanra. Un error de comunicación, sí, pero es un error de comunicación más en una cadena de errores que ya lleva 2 años y medio, en el caso de Credit Suisse. Pero bueno, evidentemente no seré yo, que no soy ningún experto en el sector financiero, el que vaya dando lecciones. Pero bueno, Credit Suisse, Hernán. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Juanra de Credit Suisse. Credit Suisse es un banco sistémico en Suiza y, por tanto, supervisado con muchísimo detalle, ¿no?, por el Banco Central Suizo. En términos de capitalización, está a niveles de 14% de capital. No es previsible, desde luego, ningún agujero en el balance por el lado del activo. Los bancos privados todos prestan con el colateral de fondos o de acciones, con lo que nunca tienen problemas de agujeros en el activo. La banca de inversión tampoco, o sea, puede palmar dinero por errores, pero no tiene normalmente agujeros en el balance. Y además lo hubiera detectado el Banco Central Suizo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que entonces dices? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues yo pienso que es un deterioro enorme de las expectativas del mercado con respecto a la viabilidad del negocio. O sea, Credit Suisse tiene una banca de inversión que no vale nada, que vale muy poquito. O sea, porque a los hechos me remito. No han conseguido en todos estos años conseguir una franquicia en banca de inversión. Es un tema muy complicado, que muchos lo han intentado, muchos han fracasado. Es muy difícil atraer al mejor talento para ese negocio y no lo han conseguido. Entonces, bueno, han decidido venderlo, cosa que me parece muy razonable. Pero bueno, les va a pagar muy poco, porque ese negocio, evidentemente, vale muy poco en manos de Credit Suisse. La franquicia que vale mucho dinero era la de banca privada. Pero claro, una franquicia de banca privada sin clientes, pues no vale dinero. ¿Y qué es lo que está pasando en los últimos 6 meses? Que es que los clientes están saliendo una barbaridad. O sea, justo hoy me acabo de mirar el nivel de depósitos y claro, el año pasado pues le cayeron 100.000 millones de francos suizos, ¿no? Bueno, está saliendo los clientes, es evidente, no estoy descubriendo nada nuevo que no hayan dicho ellos mismos. Pero claro, ¿qué es lo que el mercado percibe? Claro, la diferencia está en que Credit Suisse dice, oye, con todas las medidas que estoy tomando y el nivel de capitalización que tengo, esto se va a reconducir. Y el mercado dice,
los clientes se siguen yendo, porque al final continuar en una entidad que puede tener problemas no deja de ser un riesgo no remunerado, porque me voy al banco de al lado que me dan los mismos servicios y en principio no tengo ningún riesgo. Entonces es muy difícil mantener a los clientes tranquilos y estables dentro de tu banco si no haces una operación de confianza radical. ¿Cuál es esa operación de confianza radical? Que lo compre alguien. Y que lo compre alguien, no alguien que capitalice 10 o 15 mil millones o 20, que el Deutsche hizo un acercamiento el año pasado para ver si se lo podía quedar y tal. No, tío, es que no con 20.000 millones no puedes venir a comprar esto. Tienes que venir con 100.000. Ya ha salido un nombre, Hernán, ya ha salido un nombre en la lista. Estamos viendo ya. Bueno, yo tengo varios en la cabeza, pero... Además de VS. VS, bueno, le queda un poco grande a VS, pero yo creo que podría manejarlo, o si no, alguno de los grandes americanos. Voy a leer un informe que ha presentado esta mañana VS. Dice que el apoyo financiero a Credit Suisse es insuficiente y lo más probable es que termine siendo comprado por VS. Dice, vemos un escenario de resolución como el más improbable y consideramos más probable una intervención con la tercera opción de una adquisición como el escenario más probable. Y eso, señala a VS. Ya, pero los clientes será la tercera opción, pero para los clientes es la primera. O sea, yo como cliente de Credit Suisse lo que quiero es que venga alguien con un bolsillo potente, con know-how del negocio y que lo compre. En tu lista, ¿quién más haya apuntado? En tu lista, ¿quién es? Bueno, básicamente ya te digo, o sea, tienen que ser capitalizaciones cercanas a los 100 billion. En el caso de VS no llega, está en 50.000 o por ahí. Pero por lo menos es local, un know-how del negocio muy importante. El caso de VS, la fusión esa tiene un problema, y es que el negocio local poner con las de banca al por menor y de banca corporativa, fusionándose los dos, se convertiría en un monopolio. Entonces, esa es la parte más complicada de esa fusión. En los otros nombres, pues un JP, un Bank of America, eventualmente un Citi, un BNP, Barclays. Bueno, nombres que en este momento tienen un nivel de solvencia alto, un nivel de capitalización alto y un conocimiento del negocio con una credibilidad gestionando el negocio bancario que aleje todas las dudas, ¿no? que en este momento existen. No te quiero poner en ningún aprieto, ni mucho menos, pero un poco por dónde crees tú que puede pasar el futuro de Credit Suisse. ¿Me lo preguntas a mí o a Juanra? Juanra. ¿Me oyes? Juanra. Ya. Yo creo que el futuro de Credit Suisse y en general el de la industria europea. Yo creo que lo importante es que empecemos a separar hechos de crisis de confianza y que también todos entendamos que de cualquier tipo de crisis de confianza lo que tiene poquísimo sentido es que todos los grandes bancos europeos sufrieran castigos del 10-15% y que también haya grandes entidades que hace unas semanas tenían una aparente crisis cerca de sus puertas y ahora todo se ha trasladado a Europa y ahora parece que Europa tiene un gran problema cuando todavía a día de hoy cuesta entender que ha cambiado desde hace 2 semanas, 3 semanas o 4 meses. Así que yo creo que lo que es muy importante para Credit Suisse y para cualquiera es que empecemos un poco a dar las líneas de crédito que se necesiten para restaurar la confianza, que en la confianza al final en ese barco vamos todos, que la industria financiera se articula a través de ese principio y luego a partir de ahí ya empezar a especular lo que puede pasar con una entidad u otra trasciende completamente a lo que yo buenamente pueda prever. El financiero es el eslabón más débil y por eso también precisamente también es el más regulado y el más monitorizado también por las autoridades. Sí, pero yo, perdona, también,
yo creo que o sea, sí, el sector financiero tiene, como todos los sectores, sus puntos de riesgo, pero está 3 veces más capitalizado de lo que estaba en Lehman. Tiene unos procedimientos, todos los bancos europeos, de control de cuando se mueven los tipos de interés 200 puntos básicos de golpe, cómo afecta eso a nuestro core capital, y todo eso está súper mega supervisado. Los liquidity ratios, las garantías de liquidez que tienen, las coberturas son más altas y son paradigmáticas a nivel mundial. Y todavía, ¿sabes? Yo creo que extrapolar lo que esté ocurriendo a un cuestionamiento o a presentar el sistema bancario europeo como algo débil es técnicamente un error. O sea, es de los más sólidos que hay en el mundo. Basilea, solvencia, además nuestros bancos no compiten con los fondos monetarios por los depósitos. O sea, si hay un sistema bien trabajado y bien diseñado y que no hay que animar o incentivar, o yo creo que adjetivar como frágil, es el financiero europeo, y si el sistema financiero falla, otros son infinitamente más frágiles, porque el financiero tiene algo que se llama Banco Central detrás, y que cuando tienes que usar el dinero... No pretendía hacer comparaciones entre la situación de los bancos en Asia, en Estados Unidos, en Europa. Simplemente era un poco, pues, bueno, yo creo que todos tenemos un poco en la mente que si quiebra, no sé, una empresa del sector eléctrico, no hay riesgo sistémico, ni se produce, ni van cayendo las fichas de dominó, ni una empresa, no sé, que se dedica a la fabricación de automóviles, o una empresa de gran consumo, no sé. Yo creo que, hombre, el riesgo está... Yo no digo que esté más débil o menos débil y que no se haya recapitalizado y no esté ahora más fuerte que hace años, pero es un sector que tiene su riesgo, tiene su riesgo. Lo estamos viendo continuamente. Oye, venga, la pregunta ya para finalizar. Venga, ya aquí me llamáis si queréis de todo. Cenizo, aguafiestas y lo que queráis. ¿Ha empezado esta semana una recesión? Hernán. Yo creo que el tema de la recesión es un tema muy manido y que desde luego no estamos muy lejos, porque con expectativas de crecimiento del 0,5, 0,7 en Estados Unidos, pues estamos ahí. O sea que no es un escenario descartable. Lo que creo es que no vendrá esa recesión, o no debería venir esa recesión, porque dos bancos americanos hayan hecho un obvio error en la gestión del balance y unos supervisores no han hecho su trabajo de ver la bomba relojería que tenían esta gente en el balance, o que un banco como Credit Suisse, pues que lleva muchos años arrastrando la losa del banco de inversión, y que al final esa losa se va a convertir va camino de convertirse en su tumba, ¿no? Porque ese negocio tenía que haberlo abandonado muchos años. Pero ¿a dónde voy? Creo que estamos en un momento con unos problemas muy específicos de unas entidades, y no debería de arrastrar al resto de la economía. O sea, por diferenciar, con un ejemplo, la crisis del 2008 bancaria fue un problema muy, muy grave en un sector donde la banca tenía mucha presencia, que era el inmobiliario. Pero aquí no es un problema ni sectorial, ni del inmobiliario, ni de ningún sector. No es un problema de fallidos que estén creciendo en toda la industria. Es un error de ALCO, de gestión del balance en dos entidades americanas, y un error estratégico en una entidad suiza que se ha empeñado en continuar con un negocio que bueno, pues que se ha demostrado que para ella era inviable, ¿no? Bueno, dicho eso, pues a lo mejor hay recesión, pero no debería desde luego venir a causa de esta falta de confianza que se ha generado, yo creo, con muy poco fundamento. Soy consciente también, además, de que ya duelen un poquito los oídos de escuchar siempre la palabreja. Juanra. La recesión va a depender más de si son capaces o no de controlar la inflación. A partir de marzo deberíamos tener comparables mejores, y si no se frena la inflación subyacente, seguirán apretando, y cuando uno acaba apretando, pues acaba consiguiendo lo que se persigue, que es enfriar la economía, y hablaremos de recesión. Pero seguirá siendo técnica y suave, y la clave seguirá siendo lo que hagan o dejen de hacer los balances de los bancos centrales. Ir mirando, echando mano del manual. Entonces, Juanra,
Todos pensamos que, claro, si ahora mismo los bancos centrales tienen que destinar también gran parte de los esfuerzos a garantizar la estabilidad financiera, no es que se vayan a olvidar por completo, pero bueno, van a dejar un poquito de lado esa lucha contra la inflación y es de cajón, ¿no? Por pura lógica, los sectores, hay que revisar en ese manual un poco cuáles son los sectores y los activos que se comportan con una elevada inflación. Entiendo, ¿eh? ¿O no? Eso a lo mejor se lo tendría que preguntar a un asesor financiero, pero bueno. Es un buen debate, o sea, se está planteando como una dicotomía, estabilidad financiera o control de inflación. Los bancos centrales tienen herramientas para actuar en dos planos. Uno, puede seguir dando una liquidez muy grande al interbancario para garantizar el acceso a liquidez sin que esto implique per se que tengan que frenar o cambiar su política monetaria. Y otra cosa que también hay que poner encima de la mesa es que a lo mejor la política fiscal tiene que ayudar para enfriar la inflación. O sea, que a lo mejor el todo vale y el se paga todo y el todo se cubre y el todo se sube, pues a lo mejor también ahí hay que arrimar, que parece que solo es culpa de los tipos de interés y la política monetaria. Una cosa es lo que hagan con los tipos de interés, que nos afecta a todos, otra es cómo se define la liquidez interbancaria y otra es cómo se ataca la inflación, que se puede atacar desde el lado monetario, pero también desde el lado fiscal. Eso es lo que están tratando también de decir los miembros, por ejemplo, de la Comisión Europea o del Banco Central Europeo también a los estados que siguen subvencionando, ¿no? Y disparando el déficit y la deuda. Juan Ramón Caridad del Máster MFIA, Hernán Cortés, Olea Gestión, un gran placer, muchísimas gracias por este jueves, espero que vaya bien la cosa, así lo deseo y os espero dentro de unos días. Un fuerte abrazo a los dos, gracias. Gracias, Fernando.